Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión ordinaria mensual de la mesa directiva de la Sociedad Médica de Médica Sur. A nombre del doctor Barojas y toda la mesa directiva les damos la más cordial bienvenida. Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a los ponentes y agradezco mucho por haber aceptado dar esta plática. El día de hoy vamos a hablar de PCR multiplex para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y para eso tenemos dos excelentes ponentes. Primero el doctor Daniel Aguilar Zapata nos va a hablar de un tema muy interesante hacia un nuevo horizonte en el diagnóstico de infecciones y posteriormente la doctora Lorena Lanz Subiría va a hablar de un estudio muy interesante que hizo en nuestro hospital acerca de cómo este tipo de nuevos esquemas o nuevos estudios que se pueden realizar en nuestra institución nos ayuda para tratar a los pacientes que tienen infecciones gastrointestinales. Recuerden que abajo de su pantalla tienen una zona donde se le pueden hacer todas las preguntas que quieran a nuestros ponentes. Agradezco mucho a Dani y a Lore que nos hayan aceptado dar esta plática. Y bueno, también agradecemos a Laboratorios Biomerox que nos apoyaron para tener también esta plática. Muchas gracias. Les dejo el micrófono y al final nos juntamos para ver las preguntas. Gracias a los dos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bien, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad de Médicos la oportunidad que nos brinda para poder hablar un poco sobre el PCR multiplex. Como ya lo ha dicho Daniel, es una prueba que tenemos aquí en el hospital y vamos a ver hacia cuál es el horizonte que nos lleva este tipo de herramientas en el diagnóstico de diferentes infecciones. Antes de cualquier otra cosa, esta es mi declaración de transparencia. Y yo quisiera empezar relacionando un poco cuál es la necesidad cada vez más imperante de poder diagnosticar o llegar de una manera más temprana y muy precisa al diagnóstico de enfermedades infecciosas. Recordemos que a lo largo de muchas décadas hemos tenido o hemos desarrollado como científicos técnicas microbiológicas convencionales, el cual hasta ahora, o hasta hace algunas décadas, se requiere obviamente bajo diferentes medios de cultivo el crecimiento de los microorganismos y posteriormente hacer un estudio de fenotipificación y estudios bioquímicos que nos permiten ir diferenciando los diferentes microorganismos y principalmente microorganismos bacterianos. Aunque sabemos también que existen técnicas de cultivos virales y técnicas obviamente de aislamiento o identificación de otros patógenos como los parásitos y como algunos hongos. Obviamente lo que más predomina en las diferentes enfermedades infecciosas de niños y adultos son las infecciones bacterianas, pero en general siempre vamos en búsqueda, nosotros que nos dedicamos a ver enfermedades infecciosas y todos los que atendemos pacientes gravemente enfermos, siempre queremos saber cuál es el microorganismo que le está causando para poder ser mucho más precisos en relación al tratamiento. Obviamente, muchos de nosotros recordaremos que dentro de la nomenclatura médica o la nomenclatura microbiológica recordamos los patógenos fastidiosos, ¿no? Los microorganismos fastidiosos y este nombre, o atípicos, y este nombre se lo fueron ganando a lo largo de la descripción de las diferentes bacterias porque representaban un reto o siguen representando un reto poderlos identificar. Esto significa que se requieren cultivos especiales o métodos específicos de agares para que estos microorganismos fastidiosos se les permita, mediante diferentes condiciones, un desarrollo in vitro. Y algunos de ellos, como algunas micobacterias o como Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, son de crecimiento lento. Y entonces, este tipo de problemas en el laboratorio, pues obviamente a los que somos clínicos, a veces nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión para efectos del tratamiento, ¿no? Y obviamente
las diferentes infecciones que pueden ser incluso mezcladas y que pueden tener atribuciones a diferentes agentes. Y ese es el panorama el cual hemos vivido durante muchas décadas. Luego, en la década de los 90, se empezaron a hacer más común en los laboratorios en todo el mundo la identificación por medio de PCRs, ¿no? De reacción de cadenas de polimerasas, principalmente para micobacterias y para microorganismos como las clamidias, que siguen siendo microorganismos que están vigentes y sobre todo ahora por la epidemia de VIH, las clamidias han tomado un papel importante. Entonces, en la década de los 90 se desarrollaron PCRs en tiempo real que nos permitían, o amplificaciones de ácidos nucleicos que nos permitían entonces poder diferenciar los diferentes variantes de Mycobacterium, por ejemplo, ¿no? Y las diferentes variantes de clamidia, porque hay que recordar que no solo clamidia trachomatis como ITS es la única responsable de las clamidiosis, ¿no? A lo largo también de esta década se empezaron a definir, gracias a la detección de genes de relevancia clínica, la posibilidad de que a través de estas líneas de proteínas, de DNA, nos pudieran definir si mediante la reacción en cadena de polimerasa si era resistente a los diferentes antibióticos, ¿no? Llegamos a los años 2000 y entonces se desarrolló el PCR multiplex, ¿no? Y también se desarrollaron los famosos PCRs en tiempo real, los cuales nos han permitido entonces en un tiempo más rápido poder llegar a diagnósticos muy precisos microbiológicos y con esto ahorrarnos un tiempo importante a la hora de poder definir microbiológicamente el microorganismo para poder dar un tratamiento. De la misma forma, los PCRs multiplex nos pueden, en una misma muestra, identificar de forma simultánea diferentes secuencias Diana, lo cual nos puede llevar a que si un paciente puede tener varios patógenos como responsables del síndrome infeccioso, entonces poder identificarlos cada uno de ellos. ¿Cuál es la ruta de hoy en día de los cultivos convencionales, ¿no? Y aquí les quiero yo ejemplificar qué es lo que trabaja en nuestro laboratorio. Y digo nuestro laboratorio, pero en general los laboratorios de microbiología, cómo trabajan en el día a día en la identificación de un microorganismo. Si ustedes pueden ver, empezamos en el día cero, en donde llega al laboratorio las muestras, las diferentes muestras que les vamos tomando a nuestros pacientes, dependiendo cuál sea el origen del síndrome infeccioso. Ustedes pueden ver ahí muestras de orina, muestras de un lavado bronquial alveolar. Y entonces, entre el día 0 y el día 1, lo que ocurre es que esa muestra se estría en los diferentes agares, particularmente todo se estría en agar sangre y en agar chocolate. Y a lo largo del primer día se empieza a observar si hay algún desarrollo de colonias bacterianas que nos permitan ir identificando mediante pruebas bioquímicas la posibilidad o la orientación, si forman parte del grupo de los cocos, si forman parte del grupo de los bacilos, y de estas, qué otras características bioquímicas nos conlleva para poder ir prediciendo qué microorganismo es el que está atacando a nuestro paciente. Finalmente, a partir del día 2, que ya hay un buen desarrollo de la colonia, una maduración de la colonia, hoy en día tenemos otros equipos que no necesariamente son PCRs, como el MALDI-TOF, que es una espectrofotometría de masa a distancia, mediante este aparato o esta herramienta, cuando ya creció la masa, como ustedes pueden ver aquí en el día 2, el desarrollo muy bonito de un Staphylococcus aureus, ¿sí? Esa masa o esa colonia se mete a este equipo llamado MALDI-TOF y en cuestión de minutos nos puede decir la especie que está causando. Sin embargo, ven ustedes cómo esto se logra a partir del día 2, que ya maduró bien la colonia, ya tenemos una cantidad suficiente de material para poder meter a este tipo de equipos y poder tener primeramente y únicamente el microorganismo que está creciendo. Finalmente, para el día 3, esta masa también que creció, tenemos otros equipos, como el que ustedes están viendo, que digo, no es por ningún comercial, pues, pero acá nosotros tenemos el Phoenix y existe uno que se llama Bactec, que es el que es un equipo automatizado que nos permite tener una vez más la identificación y finalmente
los patrones de susceptibilidad con las concentraciones mínimas inhibitorias de los antibióticos para ese microorganismo en específico. Esto ocurre a partir del día 3 y entonces para el día 3-4 ya tenemos un resultado que se puede reportar oficialmente en una hoja de laboratorio. Pero siempre van a haber sus condiciones de el trabajar muestras in vitro. Ustedes pueden ver en color rojo al final que yo les pongo un día 4. ¿Por qué? Porque muchas veces estos equipos automatizados también pueden fallar y aunque aunque se le corren sus pruebas de control cotidianamente, si se siguen haciendo, aquí en nuestro laboratorio es una foto de una prueba de susceptibilidad con sensidiscos de antibióticos, ¿no? Y esto se sigue haciendo en el laboratorio cuando nos queda alguna duda o cuando el equipo automatizado ha abortado o no se define del todo qué es lo que nos quiere expresar automáticamente, ¿no? Entonces, para eso entonces se tiene que resembrar la muestra, ponerle los sensidiscos, dejar un día más que estos sensidiscos hagan halos o no halos de inhibición, poder medirlos y entonces poder definir qué es sensible y qué no es sensible. Ustedes pueden ver, esta es la ruta más o menos habitual de un urocultivo y de un cultivo de expectoración y también lo podemos aplicar a los coprocultivos. Pasos más, pasos menos, ¿no? ¿Cuál es la ruta de los hemocultivos? Un paciente que llega en choque séptico al servicio de urgencias, un paciente que baja a la terapia intensiva, gravemente enfermo y está teniendo fiebre, se le toman entonces botellas de hemocultivos. Y el hemocultivo tiene una ruta que implica otros pasos diferentes al que vimos hace rato con otras muestras, ¿no? Ustedes pueden ver en el día 0 se le toman diferentes botellas porque unas son aeróbicas, unas son anaeróbicas y otras son botellas especiales que lisan las bacterias y que nos permiten identificar otro tipo de microorganismos fastidiosos. Estas botellas, cuando ustedes hacen la solicitud de enfermería las toma o el laboratorio las toma y bajan al laboratorio de microbiología, estas botellas, perdónenme, estas botellas se meten a este otro equipo, un equipo más que se tiene en el laboratorio, el cual es un equipo que a base de sensores infrarrojos y la liberación de CO2 dentro de estas botellas puede identificar si en esa botella, cuando se acumula mayor cantidad de CO2, nos avisa la máquina que esa botella tiene algo, que en esa botella está creciendo algo, ¿de acuerdo? Y entonces estos equipos nos avisan mediante unas alarmas. Uno abre estas tapas, saca esa botella que nos está avisando que tiene mayor detección de CO2 y entonces esa botella empieza su proceso de sembrar o estriar en los agares y tenemos que esperar una vez más a que crezca. Obviamente de esa botella podemos tomar un par de gotas de la sangre constituida con el material que contienen las botellas de hemocultivos para hacerle una tinción de Gram y poder ver al microscopio para ver si hay cocos Gram positivos o bacilos Gram negativos e incluso se puede meter a identificación una vez más del Mal-Diff. Este espectrofotometría de masa nos puede rápidamente decir directamente del líquido o de la sangre de la botella cuál microorganismo es, aunque no es infalible, ¿de acuerdo? A veces se puede equivocar. Finalmente llega su día 2 y crece el Staphylococcus aureus y nuevamente esa ruta en el día 3-4 para poder tener la identificación final o si fuese necesario la identificación por medio de sensidiscos. Y vean ustedes cómo nos llevan varios días, ¿no? Varios días para poder identificar cuál es el agente causal que está teniendo en estado grave infeccioso a nuestro paciente. Obviamente con nosotros como clínicos empezamos los antibióticos de manera temprana o como a veces decíamos de manera empírica, que la manera correcta es decir, es mediante un cálculo aproximado de la microbiología que le está causando esta infección al paciente, le iniciamos antibióticos, pero siempre debemos ajustar en relación al resultado de los cultivos. Y entonces nos preguntamos, ¿en verdad hoy en día podemos ahorrarnos tiempo? Existen métodos rápidos y efectivos para realizaciones de PCRs, de reacciones en cadena de polimerasa, y esto es lo que vamos a repasar. Los PCRs son estudios enzimáticos que nos permiten diferentes amplificaciones de pequeños fragmentos de ADN dentro de un conglomerado de ADN, ¿no? En otras palabras, te permite elegir el fragmento de ADN que te interesa y tener tanto como tú quieras.
y hay diferentes metodologías de amplificación de esta polimerasa, ¿de acuerdo? Y esto ha venido mejorando, se ha venido actualizando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? ¿Cuáles son los bemoles a veces de estos PCRs que a veces pequeñas trazas de ADN no solo son suficientes para amplificar copias, sino también pueden persistir? Y a lo mejor muchos de ustedes reconocerán hoy en día que estamos viviendo una pandemia, ¿no? El PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, específicamente para SARS-CoV-2, muchas veces los pacientes que ya curaron 15, 20, 90 días después siguen teniendo PCRs positivos, y esto no significa que la traducción clínica sea que siguen infectando, sino que estas pequeñas trazas de ADN siguen en las mucosas de los pacientes, y esto, pues al ser una prueba tan sensible, puede seguir saliendo positiva, ¿no? Existen estos PCRs que hoy en día les llamamos PCRs convencionales, que no solo nos sirven para identificación de microorganismos, sino también nos sirven para identificación de otras células, ¿sí? De algunos tumores o de algunas células de la piel o de otros órganos, ¿no? En donde obviamente se requiere una técnica tardada y compleja, en donde bajo diferentes puntos o pasos se desnaturaliza, se alinea, se amplifica, se lleva baño María, en fin, como yo a veces digo, el PCR convencional a veces es un acto de fe, ¿no? Porque la pipeteada, el de estar pipeteando picolitros de una sustancia en donde presumiblemente hay fragmentos de DNA que tienen que amplificar, pues muchas veces nuestros ojos no llegan a verlo y tenemos que confiar en lo que estamos trabajando, ¿no? Estas técnicas siguen vigentes para muchas aplicaciones en la medicina, incluyendo para infectología. De hecho, ustedes pueden ver un ejemplo de cómo amplifica, por ejemplo, un hongo. Esto que ustedes ven es de un paciente que tuvimos hace algunos años en Médica Sur con una aspergilosis muy, muy rara y muy compleja, y por PCR se logró amplificar la especie de aspergillus, y esto que ustedes ven es un Aspergillus fumicinematus de un paciente con una enfermedad hematológica hace algunos años, ¿no? Y esto no es que esté en desuso, simplemente son los PCRs convencionales. Y entonces, esto pasamos en la primera década de los 2000 a los PCRs en tiempo real. Y como les decía yo hace rato en la historia, las técnicas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos más famosa se hizo con la amplificación de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente con el advenimiento de la pandemia de VIH, hace ya varias décadas, nuestros pacientes obviamente revivió nuevamente el Mycobacterium tuberculosis, y no solo revivió Mycobacterium tuberculosis, sino también traía ya genes que le codificaban resistencia antituberculosos, ¿no? Y entonces existe este equipo, bueno, este que es uno de varios, ¿no? Este es de una publicación de New England Journal of Medicine, que se llama Expert-MT-RIF. ¿Por qué? Porque no solo en tiempo real de una muestra de expectoración de un paciente con la sospecha de tuberculosis, la muestra directa se mete esos cartuchos que ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen. Este cartucho va con un buffer o con una sustancia líquida que le permite desnaturalizarlo, romper la cadena de DNA y meterlo en ese cartuchito al equipo para que más o menos en un par de horas pueda amplificarse rápidamente y podernos decir si en esa expectoración del paciente de manera directa existe Mycobacterium tuberculosis. Y no solo eso, tienen material o primers dirigidos para ver si ese Mycobacterium tuberculosis es resistente a rifampicina. Vean ustedes cómo en este estudio de New England Journal of Medicine nos dice que tiene una sensibilidad del 98%, comparado con una tinción positiva y un cultivo positivo, ¿no? Y en un 95% de sensibilidad, resistencia a rifampicina. Esto nos permite a nosotros, que hemos trabajado en clínicas de VIH, nos permite decidir si el paciente va directamente a tratamiento convencional con rifampicina y isoniazida, o si estos pacientes tienen que ir de manera directa a tratamientos de segunda línea. Entonces, esto es un tipo de PCR en tiempo real que también vino a cambiar esquemas y vino a mejorar la forma de trabajar en el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Existen muchas otras formas de amplificación de ácidos nucleicos de MTB. Cada una de las marcas pues va trabajando y va teniendo diferentes sensibilidades y especificidades, pero ven ustedes que todas prácticamente están por arriba del 85%, lo cual
pues sí nos ayuda mucho para el diagnóstico, ¿no? Pero entonces, ¿qué evolucionó al PCR multiplex, mejor conocido como FilmArray, que es el equipo que tenemos aquí en Medicasur, ¿no? Esta es una reacción en cadena de polimerasa que requiere de dos reactivos, ¿no? De DNA polimerasa y de primers, ¿no? Y esto mediante diferentes ciclos termales o ciclos a diferentes temperaturas permite entonces desnaturalizar, alinear y entonces, como yo les explico luego a mis residentes, hacer match o hacer clic con los diferentes primers o las señalizaciones que tiene de piezas de DNA de muchos microorganismos. Y esto nos permite entonces, cuando hace clic, pues, o cuando hace match la muestra del paciente con lo que tiene adentro este reactivo, nos permite identificar ese microorganismo. Para efectos de explicarme mejor, la DNA polimerasa es una enzima que sintetiza estas moléculas de desoxirribonucleicos y los primers son pequeñas piezas o de fragmentos pequeños que le permite decir que este es para tal bacteria, este otro es para tal bacteria, este otro para tal bacteria. Entonces, estos PCRs multiplex nos permiten trabajar al mismo tiempo, ya no solo, como vieron ustedes previamente, para pura micobacteria, sino aquí para muchos patógenos al mismo tiempo. Entonces, este equipo, o mejor conocido como panel FilmArray, almacena todos los reactivos necesarios para lisis celular, la extracción, la purificación del ADN o el ARN, la amplificación y entonces la detección. Como ustedes pueden ver, esos son los cartuchos que se tienen aquí en el laboratorio, en donde la muestra directa del paciente se deposita mediante una técnica muy sencilla en estos cartuchos y estos cartuchos se meten al equipo que ustedes están viendo. Para que ustedes más o menos se den cuenta, esto es como cada una de estas paneles o de estas compuertas sirve para almacenar un cartucho de los que ustedes están viendo. Nosotros tenemos solamente una de doble o de 4, si mal no estoy, en donde al mismo tiempo podemos meter de 2 a 4 cartuchos. Esta torre que ustedes ven nos permite al mismo tiempo trabajar con muchos de estos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la ruta cambió, ¿no? Ustedes pueden ver que en muestras desde un hisopado nasofaringio, como los que tomamos aquí en las zonas de hisopado para pacientes con COVID u otras enfermedades respiratorias, en líquido cefalorraquídeo de los pacientes con meningitis, en pruebas diarreicas, en lavados bronquialveolares o pruebas de expectoración en pacientes con neumonía intrahospitalaria e incluso en sangre total para pacientes que pueden tener choque séptico. De manera directa no necesitamos esperar toda la ruta que explicamos hace rato, sino desde el día 0 se mete a estos cartuchos que les he mostrado y estos cartuchos se meten al equipo y en cuestión de algunas horas identifica diferentes microorganismos. ¿De cuáles muestras? De todas estas que ustedes están viendo, las cuales me permitiré poner algunos ejemplos y qué microorganismos son los que identifica. Y el primero de ellos es el panel multiplex respiratorio. Es el famoso hisopado nasofaringio, en donde puede identificar desde 18 virus, de los virus más representativos de enfermedades respiratorias agudas, y 4 bacterias, las cuales nosotros conocemos como las bacterias causantes de neumonías o de infecciones respiratorias atípicas. Y de las cosas más interesantes que yo les señalo en los recuadros verdes, es de que hoy en día, el año pasado, a mediados del año pasado, se hizo una actualización de este panel y agregaron el SARS-CoV-2 porque identificaba otros coronavirus. De hecho, a lo mejor ustedes recordarán por ahí que en redes sociales, muy al principio de la pandemia, ya nos etiquetaban ahí de que ya habíamos diagnosticado pacientes con COVID y esto era un error porque los pacientes venían a hacerse el panel multiplex antes de que tuviera SARS-CoV-2 y lo que identificaban eran otros coronavirus causantes de catarro común o de enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Desde hace algunos años usamos este tipo de pruebas para poder identificar las diferentes variantes de influenza. Ustedes pueden ver, identifica no solo influenza A, sino AH1, AH3, AH1N1 2009, que es la pandémica famosa, e incluso influenza B. Y como veíamos, nos sirve para casos de bacterias atípicas como Bordetella pertussis causante de tosferina, Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué sensibilidad global tiene? Hasta 97%, con 99% de especificidad.
Y ahora que se le actualizó con SARS-CoV-2, fíjense, tiene un valor predictivo positivo del 98% y un valor predictivo negativo del 98%. ¿Qué significa esto? Que si el paciente con ese hisopado sale negativo para SARS-CoV-2, pues en un 98.9% de las veces podemos estar seguros de que el paciente, si viene en el tiempo correcto de que nos dice la CDC para tomar un hisopado y un PCR, este tipo de PCRs multiplex en algunas horas nos puede decir que si es negativo, estar seguros de que nuestro paciente no pueda tener COVID. Claro, todo en clínica tiene sus bemoles y las infecciones no tienen palabra de honor, pero creo que los estudios son bastante representativos para poderle darle el visto bueno a esta prueba para que en un par de horas podamos tener un resultado. Vean ustedes en un estudio que se presentó en el Simposium de Virología en mayo del 2016, ven ustedes cómo, perdónenme, en mayo de 2020, ven ustedes cómo para solo SARS-CoV-2 identificó en un 20.7%, pero para coinfección en un 79%. ¿Se acuerdan con este otro temor que vivimos de las coinfecciones, incluso de influenza con SARS-CoV-2, ¿no? O SARS-CoV-2 con cualquier otro virus respiratorio, ¿no? Entonces, hasta un casi 80% puede identificar una coinfección al mismo tiempo, ¿no? Este mismo panel o este mismo equipo te invita a participar en una página, una plataforma que se llama syndromictrends.com. ¿Por qué? Porque todos los resultados positivos que alrededor del mundo que trabajan con este PCR multiplex BioFire va documentando y va sumando para ver cuánta representatividad tiene el mundo y cómo se están moviendo estos agentes infecciosos alrededor del mundo. Y ven ustedes cómo en todo el espacio que ocupa el color amarillo representa coronavirus, que obviamente desde 2020 y lo que llevamos de 2021, pues obviamente tiene una curva muy llamativa por la pandemia que estamos viviendo. Obviamente en otros colores, en color azul vemos rinovirus, enterovirus, que es muy común incluso en pacientes pediátricos dependiendo la temporalidad, pero esto también nos va permitiendo cómo ver casi en tiempo real o muy actualizado cómo es que se va moviendo la tendencia de los patógenos aislados en base a esta prueba específica. ¿Qué otra prueba tenemos o qué otra prueba ofrece este equipo? Este es el panel multiplex gastrointestinal. Este identifica 12 bacterias, 4 parásitos y 5 virus. Una vez más, los microorganismos más representativos causantes de diarreas agudas o como dice el mismo inserto, causantes de diarrea del viajero, ¿no? Muy característico en donde la Shigella y las diferentes E. coli diarreogénicas son las responsables de esto. Esta prueba tiene 98% de sensibilidad y 99% de especificidad. Y ven ustedes, comparado con métodos tradicionales de coprocultivos o de identificaciones por ELISAs de todos estos diferentes microorganismos, que representaba casi 61 horas para poder identificar un patógeno digestivo causante de diarrea, el PCR multiplex, en 1.7 horas podemos tener los microorganismos. Y ven ustedes cómo hasta en un 35% de las veces se logró tomar una decisión correcta en cuanto al tratamiento y sobre todo, ¿saben qué? Para poder retirar antibióticos si es que nos dice que lo está causando la diarrea un parásito o lo está causando un adenovirus, un norovirus, ¿sí? Y poder quitarle antibióticos a los pacientes o al revés, ¿no? Ustedes pueden ver cómo clostridioides difícil, que es uno de los causantes de diarrea intrahospitalaria, esto nos los puede definir muy bien. Y este panel, si nos dice que tiene clostridioides nuestro paciente, pues obviamente nos permite darle el tratamiento específico para clostridioides y evitarnos otro tipo de problemas. Una vez más, syndromictrends.com nos tiene gráficas muy parecidas a la que les mostré del respiratorio para solo ver las tendencias. ¿Por qué? Porque las diarreas también tienen temporalidad. Recientemente, aquí en Médica tuvimos como en días consecutivos una identificación de Cyclospora belli, por ejemplo, que es un protozoario, ¿no? Y lo que comentábamos en la revisión tanto de la unidad de vigilancia epidemiológica de aquí de Médica junto con los residentes del hospital es que la temporalidad de lluvias es muy común que Cyclospora belli pueda contaminar las aguas de uso corriente en los domicilios, ¿no? Y entonces obviamente
aún no siendo pacientes inmunosuprimidos, pueden tener diarrea estos pacientes. Y entonces estos equipos nos permiten identificar que es un protozoario, ¿no? Y entonces ya no fue necesario darle antibióticos, sino más bien un antiparasitario a este tipo de pacientes. No quisiera hablar más de panel multiplex gastrointestinal porque en un momento más Lorena, que tuve la oportunidad de trabajar con ella y se hizo un estudio de investigación con esta prueba específica en pacientes con diarrea y queremos enseñarles los resultados que tuvimos como herramienta para el diagnóstico de diarrea aquí en Medicasur. Pero también les decía yo que este equipo ofrece un PCR multiplex meningio. Aunque no es tan frecuente ver pacientes con meningitis comunitarias, sí es muy frecuente los pacientes que pueden tener infecciones meningias secundarias a procedimientos quirúrgicos, ¿no? O pacientes inmunosuprimidos de trasplantes de médula ósea o por cualquier otro tipo de inmunosupresión que puedan tener encefalitis. Entonces, con la muestra de líquido cefalorraquídeo se puede meter y nos identifica 14 patógenos diferentes, ¿no? En donde obviamente están Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae como los responsables de meningitis bacterianas, pero todas las diferentes variantes de herpes virus que causan encefalitis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y hablando de inmunosuprimidos, quisiera yo mostrarle un caso que tuvimos aquí en el hospital con el doctor Ramiro del Valle hace algunos años, en donde, vean ustedes, recibió el doctor Ramiro del Valle, un hombre de 40 años, que ingresó a urgencias por deterioro neurológico, con pérdida de peso, fiebre ocasional y una prueba reciente de VIH positivo, ¿no? El doctor Ramiro del Valle me invitó a participar en el caso, le toma la punción lumbar y ese mismo día el líquido cefalorraquídeo fue al proceso que todos ya conocemos estandarizado para el manejo del cultivo y pruebas que usualmente se le piden al líquido cefalorraquídeo de un paciente con VIH y con deterioro meningio. Pero ese mismo día de la punción lumbar se metió al film array y yo recuerdo que fue cuando estrenamos prácticamente el panel meningio y vean ustedes cómo detectó Cryptococcus neoformans. Este paciente con reciente diagnóstico de VIH, pérdida de peso y deterioro neurológico tenía una criptococosis meningia. Y entonces a ese paciente, y obviamente negativo para los patógenos más frecuentes bacterianos y virales. Ese paciente, el día cero, el día de su ingreso, tuvo la oportunidad de recibir anfotericina liposomal, no recibió antivirales ni antibióticos y el paciente hoy en día es un paciente recuperado y obviamente bajo tratamiento antirretroviral bien controlado. En otra condición, hubiéramos tenido que esperar, número uno, que el operador del microscopio nos pudiera identificar por medio de tinta china a ver si había las levaduras representantes del criptococo y después de unos 3-4 días ver la colonia si había crecido. En este tipo de pacientes con deterioro neurológico, pues el inicio de la cobertura antimicrobiana correcta es muy importante para mejorarles la sobrevida, ¿no? Y esa es la experiencia que tenemos y hemos tenido mucha experiencia actual con pacientes trasplantados de médula ósea con encefalitis por otros de los grupos virales herpéticos, ¿no? ¿Qué otro panel ofrece? Este es de los más nuevos que ofrece. De hecho, este se está validando dentro de nuestro laboratorio, aunque el equipo ya lo tiene internacionalmente validado. Es el panel PCR multiplex de neumonía. Por favor, no lo confundan con el panel respiratorio que acabamos de realizar. ¿Por qué? Porque este panel de neumonía está más bien hecho para pacientes que están intubados, gravemente enfermos y que puedan estar teniendo neumonías relacionadas a la ventilación. Es cierto, también nos identifica diferentes virus que nos pueden llevar a la terapia intensiva, bacterias atípicas una vez más, pero vean ustedes todas las bacterias responsables de neumonía asociada a la ventilación o neumonía intrahospitalaria. Y no solo eso, sino a los que nos dedicamos a ver infecciones y resistencia bacteriana, el equipo PCR multiplex de neumonía nos permite identificar algunos genes de resistencia bacterianas, esto es de resistencia a antimicrobianos. Ustedes pueden ver, y no voy a aburrirlos con la explicación de los genes, pero lo que podemos ver rápidamente, el primero es genes de resistencia a la metilcilina, si es que tiene algún tipo de estafilococo, particularmente estafilococo aureus. La detección de genes productores de carbapenemasas, esto es enzimas que le confieren resistencia a los carbapenémicos,
y obviamente microorganismos BLE mediante el gen CTXM. Esto nos lo permite identificar en tiempo real, en ese momento, ¿no? Se pueden mandar lavados bronquialveolares, ¿no? O mini lavados bronquialveolares. Los intensivistas que nos están escuchando y los neumólogos entenderán muy bien a qué me refiero con el mini lavado. O también está validado en esputo. Ven ustedes 96% de sensibilidad y 98% especificidad en lavado bronquialveolar, 96 y 97 de sensibilidad y especificidad en una muestra de esputo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto y para esto les quiero poner otro ejemplo vivido aquí en Médica Sur ahora en la pandemia. Este es un hombre de 60 años, sano previamente, que llega en diciembre del 2020 con COVID grave a nuestra terapia intensiva. Fueron los días más álgidos que tuvimos, los meses más álgidos que tuvimos de COVID aquí en la terapia. El paciente hizo CIRA, intubación prolongada, uso de traqueostomía, hizo insuficiencia renal y lamentablemente hace una encefalitis por SARS-CoV-2 que lo dejó con secuelas neurológicas graves. Este paciente durante su estancia en la terapia intensiva primero hizo una neumonía asociada a Klebsiella aerógenes, ¿no? Y mejoró con meropenem debido al aislamiento de cultivos convencionales. Sin embargo, su estancia prolongada aquí en el hospital hizo que tuviera 40 días después una vez más fiebre, aumento de las secreciones traqueales y bronquiales, una vez más incremento de los parámetros ventilatorios, se le vuelve a hacer una nueva broncoscopía con lavado bronquialveolar y esas son las muestras que nos dan el equipo de neumólogos que hace la broncoscopía. De manera empírica, como ya había tenido meropenem previamente y una Klebsiella, se le inició meropenem con linezolid tratando de buscarle, de cubrirle otros microorganismos. Y esto es lo que nos topamos a las 24, 48 horas en el laboratorio. Esta es la foto original de esa muestra que ustedes están viendo purulenta. Y a lo mejor ustedes pueden ver que está creciendo ahí una colonia rosadita que pareciera como una Klebsiella, pero si observamos a través de esas colonias rosaditas o un poquito color fuchsia, podemos observar también que se las marco aquí en color amarillo resaltado, una segunda colonia de otra bacteria que está creciendo. Esto significaba que el paciente tiene dos bacterias causantes de esa nueva neumonía que está teniendo. Y si uno va al laboratorio y dice, bueno, ¿por qué se está tardando el laboratorio tantos días en reportar el microorganismo, no? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿No? Nosotros nos urge saber si meropenem con linezolid es lo correcto para este paciente en vista de que están creciendo dos patógenos. El laboratorio de microbiología, cuando se topa con muestras de este tipo, tiene que hacer una tercera fase de identificación porque separa las muestras. Nosotros o los microbiólogos les dicen se tiene que resembrar de manera por separado cada uno de estos microorganismos para que se puedan trabajar de forma separada. Caray, el paciente está gravemente enfermo, ¿no? Se tiene que tomar una decisión correcta. Entonces, lo que se hizo con este panel nuevo es que de un poco de esa muestra directa, de esa pus que ustedes están viendo de lavado bronquialveolar, se metió al BioFire y esto fue lo que nos identificó. Vean ustedes cómo el día cero que se le hizo la broncoscopía, se mete al equipo y nos dice, efectivamente, tiene dos Klebsielas que están creciendo, una es una Klebsiella pneumoniae, la otra es una Klebsiella oxytoca, y además ese otro que ustedes están viendo ahí escondidito es una Pseudomonas aeruginosa. Y no solo eso, también nos permite identificar los genes de resistencia. Nos está diciendo, vean ustedes cómo identifiqué genes de resistencias BLE y genes de resistencias productores de carbapenemasas, ¿no? Esto se identificó el mismo día de la muestra y nos permitió darle al paciente una terapia mucho más avanzada porque tenía ya genes de resistencia para ambos microorganismos. Al cabo de 3, 4 días, que ya se acabó de trabajar el cultivo que ustedes vieron en el agar, nos reporta entonces que efectivamente la Pseudomonas es pan resistente y la Klebsiella pneumoniae tenía genes de resistencias para BLE. Entonces, prácticamente el equipo, el PCR, no se equivocó en esta ocasión. Y casi cuando tuvimos este resultado de antibiograma que ustedes están viendo, el paciente ya tenía 48 horas de tratamiento específico amplio que le abarcaba los genes de resistencia suficientes para poder ayudarle a mejorar sus condiciones. El estatus del paciente en este momento es de un mejor control de esta segunda neumonía que hizo y que obviamente le confiere
una complejidad para resolver este tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, sí vemos la gran diferencia que nos puede dar este tipo de herramientas. No sustituye una a la otra, no por tener el PCR multiplex significa que ya no vayamos a hacer la ruta de los cultivos, porque el cultivo definitivo es el gold standard, sigue siendo el estándar de oro para la identificación de los microorganismos, ¿no? Pero sí acorta los tiempos y nos permite tomar decisiones de manera temprana gracias a este tipo de pruebas, ¿no? Finalmente, existe una nueva prueba que no la tenemos todavía en el hospital y no he tenido la oportunidad de trabajar con ella, que es en cultivo de sangre. Vean ustedes, para pacientes con choque séptico, todos estos microorganismos causantes que pueden hacer bacteremia y que se pueden identificar en el torrente sanguíneo, y una vez más, estos tienen la posibilidad de identificar, perdónenme, genes de resistencia de los más comunes o de los que nos dan mayor complejidad a la hora de la decisión de un antibiótico. Pero ¿qué estudios sí hay publicados en el Clinical Infectious Diseases en el 2015? Hicieron un estudio comparativo entre los métodos tradicionales de los hemocultivos, que son las botellas que les enseñé, la identificación del BioFire, que es el equipo que estamos viendo de PCR multiplex, e incluso la identificación del BioFire con el trabajo de un equipo multidisciplinario en el hospital de control de antibióticos. Y ven ustedes cómo el método tradicional al día 12, a la hora 12, perdónenme, a la hora 12 del paciente que se encuentra chocado, se le escalan antibióticos, a las 24 horas se identifica el microorganismo, a las 36, ya que tenemos cultivos definitivos, se ajustan o se desescalan antibióticos y obviamente el reporte de susceptibilidad final está a las 48 horas. Con el BioFire, el día 0 identifica microorganismos, el mismo día 0 se escalan los antibióticos, para las primeras entre 24 y 36 horas se desescala si es que el PCR no identificó nada más, y obviamente a las 48, como va a tener su rutina convencional, tendremos la susceptibilidad. Y si tenemos un equipo de control de antibióticos como lo tenemos aquí en el hospital, no solo el BioFire lo va a identificar de manera muy rápida, sino nos va a permitir en las primeras 12, 24 horas poder desescalar o ajustar tratamientos en relación a lo que identifica el PCR multiplex. Aunque en 48 horas tengamos resultados definitivos, obviamente un buen equipo de control de antibióticos más la prueba de BioFire multiplex nos va a permitir tomar decisiones más tempranas. No todo es color rosa, obviamente en esta publicación nos explica el autor algunas discrepancias que puede haber en el resultado del panel con los cultivos estándares, ¿no? Por eso es muy importante recordar y que ustedes conozcan que una prueba no sustituye a la otra. Simplemente una prueba nos va a permitir en un porcentaje de sensibilidad y especificidad poder tomar una decisión muy atinada, aunque en algunos casos sí va a haber algunas discrepancias como nos los muestra este autor, ¿no? Ejemplo, les voy a poner rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, el equipo PCR identificó Enterococcus especies, ¿no? Cuando en verdad fue un Enterococcus caseiflavus, ¿no? Un Enterococcus especies cuando fue un Enterococcus faecium con diferentes sensibilidades a vancomicina. Entonces, son herramientas que solo le van sumando la posibilidad para poder seguir trabajando más rápido, aunque nunca va a sustituir el método convencional de cultivos o las rutas convencionales que ya conocemos. Sin embargo, vean ustedes cómo tuvo una diferencia significativa el tiempo de la desescalación, ¿no? Nos permitió no abusar tampoco del antibiótico gracias a este tipo de pruebas en sangre, y obviamente, si algunas pruebas que se consideraran como contaminantes, los PCR son tan sensibles, como ya lo veíamos, que incluso un contaminante lo da como un resultado positivo. Finalmente, para terminar, les comentábamos que en un momento más les van a presentar un estudio que ya hicimos, que ya terminamos aquí en el hospital, y en este momento estamos por someter un nuevo proyecto de investigación con el PCR multiplex comparado con los métodos convencionales en pacientes con neumonía asociada a la ventilación. Esto va a ser un trabajo que vamos a hacer junto con la doctora Alejandra García, que es residente en medicina interna, y pues obviamente están invitados a que nos puedan ayudar a colaborar en este estudio. A los que estén interesados, que estén participando el día de hoy,
Pues porque siempre es muy importante ir sumando y sobre todo ir tomando en consideración qué pasa dentro de nuestro hospital con nuestras herramientas de trabajo en el laboratorio y con la toma de decisiones de nuestros pacientes con neumonía asociada a la ventilación. Finalmente, yo les diría que como pros del PCR Multiplex FIM-Array nos permite este nuevo horizonte tener resultados en tiempo muy rápido, que es muy fácil de manipular en el laboratorio. Esto es, no se requiere de mucha técnica para ni de mucho tiempo para que nuestros químicos en el laboratorio, nuestros biólogos en el laboratorio puedan trabajar con este tipo de pruebas, y la sensibilidad y especificidad son elevados. Y los contras que yo le pondría, a lo mejor que requiere siempre actualizaciones periódicas, ¿no? Hace algunos meses el respiratorio no tenía SARS-CoV-2 y pues obviamente se tuvieron que poner las pilas para que le adicionaran SARS-CoV-2 y hoy en día ya podemos identificarlo y así tener que irlos actualizando constantemente. Es demasiado sensible, ya lo veíamos, ¿no? Y podrá desviar o confundirnos al momento de la interpretación de los resultados. Y de pronto yo lo dejaré ahí como una pregunta. ¿En verdad tiene un costo elevado? Esto es, yo creo que en relación a costo-beneficio, creo que pueden ver ustedes que los pacientes se pueden beneficiar, y en el estudio que hablará más al rato Lorena hicimos también un pequeño análisis en relación a los costos. Como conclusión, la necesidad del diagnóstico temprano en estos pacientes que incluyen choque séptico sigue siendo para nosotros un reto y para todos nosotros como clínicos, y tenemos siempre que ofrecer buenos desenlaces con nuestros pacientes, ¿no? Al mismo tiempo de no abusar de antibióticos, ¿no? Estas pruebas de PCR en tiempo real o PCR multiplex permiten un diagnóstico muy certero y muy rápido, aunque no sustituyen a otras pruebas, sino se suman al armamentario para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, y que obviamente es una herramienta que tenemos en Médica Sur y que podemos hacer un buen uso de ellas para poder ayudar a nuestros pacientes en el diagnóstico de estas enfermedades infecciosas. No me queda nada más que agradecer siempre a mi equipo de trabajo en investigación, agradecer siempre al equipo de microbiología, comandado por la química Leticia Rojo, a mi equipo de investigación que nos hace todo el análisis estadístico, que es la doctora Eva Juárez y la licenciada Esperanza Alemán, y obviamente mi equipo de pasantes, ¿no? El que la universidad y el hospital me permita tener a Lorena, a Armando, a María José en estos momentos. Ellos nos han permitido trabajar y pasar muchas horas, acumular horas en el laboratorio e ir aprendiendo de todas estas herramientas y cómo beneficiar a cada uno de nuestros pacientes, no solo los que vemos como médico particular, sino como equipo de unidad de vigilancia epidemiológica, como programa de control de antimicrobianos, ir ayudando en el hospital. Y obviamente estas horas de trabajo en el laboratorio, estas horas de investigación han ido traduciendo en éxitos bien importantes, en donde Lorena ahorita les va a presentar el trabajo que hace unos años ganó un premio en el Congreso Nacional de Infectología, y que bueno, también ha permitido como Armando presentar otros trabajos de microbiología en congresos internacionales. Esto ustedes lo están viendo en Brasil hace ya un par de años, y obviamente ahora con María José pues le ha tocado participar de manera virtual en los diferentes congresos que nos permiten llevar, ¿no? Y siempre, pues va a ser un orgullo para mí que sigan poniendo en alto a nuestra institución. Con esto quiero agradecer a la Sociedad de Médicos y a todos ustedes su tiempo, y les cedo los micrófonos para que siga Lorena para presentarnos el trabajo que hicimos aquí en Médica. Muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Déjenme compartir la pantalla. Listo. Pues antes que nada, yo soy Lorena Lanz, soy R2 de Medicina Interna y nuevamente les agradezco por esta oportunidad. Les voy a presentar, como ya comentaba el doctor Aguilar, el trabajo de investigación que realizamos, el cual se intitula Cambios en el tratamiento farmacológico después del panel FIM-Array gastrointestinal en pacientes hospitalizados con diarrea.
Bueno, a modo de introducción, la enfermedad diarreica confiere gran mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En el año 2016 fue la 8ª causa de muerte en todas las edades. En Estados Unidos se estima que hay 48 millones de casos al año, los cuales implican un incremento en los costos de atención médica hasta en 150 millones de dólares. Hay una gran variedad de agentes causales, entre ellos bacterias, virus y parásitos, los cuales en ocasiones pueden hacer que el diagnóstico clínico en cuanto a la etiología pueda ser un reto. En la población pediátrica, los agentes causales más frecuentes son rotavirus y adenovirus principalmente, aunque las bacterias, principalmente la Shigella, juegan también un papel importante. A diferencia de los pediátricos, en la población adulta, la batuta se la llevan las bacterias, siendo la principal la Shigella, aunque en segundo lugar también predominan los virus, al igual que en los niños. Bueno, como ya comentaba el doctor Aguilar en la introducción que nos dio, pues los métodos de diagnóstico convencionales, sobre todo en el contexto de la diarrea, pueden prolongar la toma de decisiones terapéuticas y la selección de un tratamiento dirigido, puesto que requieren múltiples procesos, a veces pueden ser operador dependientes, que a veces son para solo algunos patógenos aislados y, bueno, a diferencia de los de PCR múltiples, que los que vemos en esta tabla son las PCRs múltiples aprobadas por la FDA, que se han desarrollado desde el 2013. Vemos resaltado en rojo el panel FilmArray, que es el que tenemos en el hospital. De todos estos que son los aprobados por la FDA, el FilmArray es el que incluye mayor cantidad de patógenos y incluye además virus, bacterias y parásitos, a diferencia de muchos otros paneles que pues no los incluye. Bueno, ya comentábamos que este panel es capaz de identificar 15 especies de bacterias, 5 especies de virus y 4 especies de parásitos. Sin embargo, las limitaciones de esta prueba es que solo está aprobada para muestras diarreicas, es decir, en muestras sólidas no está validada. También que al detectar material genético de los patógenos puede arrojar falsos positivos en pacientes que están colonizados o en infecciones ya resueltas que se siguen excretando pues fragmentos de DNA de estos patógenos. Hay mucha controversia también en la interpretación de coinfecciones, es decir, cuando se identifican más de 2 patógenos, a veces la interpretación clínica en cuanto al tratamiento puede ser complicada y, como bien se decía también, no contamos con pruebas o reporte de susceptibilidad en cuanto al BioFire gastrointestinal. Aquí nada más recordando los patógenos que es capaz de detectar esta prueba. Entrando un poco más en materia ya en cuanto al estudio que realizamos, pues se hizo en nuestro hospital como parte de mi protocolo de servicio social, el cual se desarrolló entre 2018 y 2019, que cabe destacar que fue el primer año en el que se implementó el BioFire en Médica Sur y bueno, este fue mi equipo de trabajo. Todo surgió porque nos dimos cuenta que en la literatura se observa controversia en cuanto a la interpretación clínica en algunos contextos, sobre todo en pacientes asintomáticos y también, como ya decíamos, en los casos de coinfecciones donde hay más de un patógeno involucrado. También la toma de decisiones terapéuticas en ausencia de pruebas de sensibilidad arroja algo de controversia. Y por último, hay algunas fuentes que sugieren que este tipo de pruebas reduce el costo de hospitalización al disminuir los días de estancia hospitalaria, entre otras cosas, pero hay otra bibliografía también que sugiere que los aumenta. Entonces, ante estas interrogantes, buscamos describir el comportamiento observado en nuestro hospital mediante nuestra pregunta de investigación, que fue: ¿cuáles son los cambios en la terapia farmacológica después de solicitar un panel gastrointestinal FilmArray? Nuestro objetivo primario fue describir los cambios en la terapia farmacológica
en pacientes a los que se les realizó un perfil gastrointestinal FILM-Array, comparando la terapia farmacológica indicada antes y después de la solicitud de la prueba. Los objetivos secundarios fueron describir la conducta terapéutica en el hallazgo de coinfecciones, determinar la frecuencia y distribución de los patógenos que logramos identificar y también pues captar las repeticiones de métodos diagnósticos convencionales que se realizaron de forma paralela al FILM-Array. Lo que hicimos fue un estudio descriptivo, observacional, transversal, en los pacientes hospitalizados en quienes se solicitó el perfil gastrointestinal FILM-Array desde enero del 2018 hasta enero del 2019, que como les decía es precisamente el primer año en el que se implementó la prueba en el hospital. Lo que hicimos fue que en el área de microbiología captamos todas las solicitudes para el FILM-Array. Posteriormente identificamos a qué área hospitalaria provenía, excluyendo de esa manera a los pacientes ambulatorios y continuando con las pruebas en los pacientes hospitalizados, solicitamos sus expedientes para obtenerlos en el archivo clínico. Los que no estuvieron disponibles se excluyeron del estudio y finalmente contamos con 104 expedientes que procedieron a la búsqueda de variables establecidas. En cuanto a los resultados, en esta tabla vemos la descripción de nuestra población, llamando la atención que hasta el 64% de los pacientes tuvieron algún tipo de inmunocompromiso, ya sea diabetes, padecimientos hematológicos, uso crónico de esteroides, VIH, etc. Y también remarcados con un asterisco se encuentran pacientes que tenían algún diagnóstico gastrointestinal que pudiera justificar diarrea por otra causa, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, en fin, cualquier otra causa. En la tabla de la derecha vemos también el motivo de ingreso, el más común fue pues el síndrome diarreico, y también llama la atención, como un dato que se nos hizo interesante, es que casi el 7% de los pacientes ni siquiera tuvieron diarrea, pero aún así se les solicitó la prueba. En esta gráfica vemos la distribución en cuanto a la prevalencia de los microorganismos identificados en ese año. Vemos que lo más común fueron las bacterias, correspondiendo al 38.5% de los casos. Remarcados en verde se encuentran los virus, que fueron el 13% de los casos, y en anaranjado se encuentran los parásitos, que fueron el 10% de los casos. Ahora, volviendo a las bacterias, las cepas diarreogénicas de E. coli fueron las más prevalentes. Ahora, 28% de las pruebas fueron negativas y es importante también destacar que en 30% de las pruebas se identificaron coinfecciones, de las cuales 6% fueron alguna combinación de bacteria y virus y casi 2% alguna combinación de bacteria y parásito. Nada más para ejemplificar lo comentado en cuanto a las coinfecciones, aquí señalamos las combinaciones que tuvimos, siendo el máximo hasta 6 patógenos en una misma muestra. Analizamos también los estudios convencionales adicionales que se solicitaron en los pacientes asociado al FILM-Array. En casi 30%, en más de 30% de los pacientes se solicitó un coprocultivo, pero llama la atención que la mayoría de estos fue negativo. Y además, en más de la mitad de los pacientes, 52% de los casos, se solicitaron pruebas diagnósticas para patógenos específicos que en el FILM-Array es capaz de identificar sin necesidad de otros estudios adicionales, y llama la atención que incluso se repitió un FILM-Array en un paciente. En cuanto al análisis de asociación, en el que vimos el cambio del tratamiento antimicrobiano comparando la indicación previa a la solicitud del FILM-Array contra los cambios al obtener el resultado, y analizando esto de acuerdo al tipo de paciente, vemos que en general hubo una tendencia a modificar la terapia antimicrobiana al obtener la prueba o el resultado. En los pacientes oncológicos, la conducta más frecuente fue el inicio de un antimicrobiano.
en los pacientes con algún diagnóstico hematológico, tanto el escalar como desescalar el tratamiento antimicrobiano fueron las conductas más frecuentes. En los pacientes con diagnósticos de autoinmunidad fue ya sea el inicio o el escalar un antimicrobiano, mientras que en los pacientes con diagnósticos gastroenterológicos lo más común fue el inicio de un antimicrobiano. Si vemos que en todas estas, pues no hay una P estadísticamente significativa, aunque sí es muy clara la tendencia a modificar el tratamiento. En esta tabla vemos la relación de los cambios en antimicrobianos antes y después de la prueba, pero ahora correlacionado de acuerdo al tipo de microorganismo que se identificó en el FilmArray. En el 68% de los casos se modificó la terapia al tener un resultado, y con respecto a las bacterias, la conducta más común fue el inicio de un antimicrobiano. Con respecto a los parásitos, lo más común fue que se desescale la terapia, y en las coinfecciones de bacteria y virus o bacteria y parásito, lo más frecuente también fue el inicio de un antimicrobiano. Todo esto cabe destacar que sí tuvo una P estadísticamente significativa. Otro resultado que nos pareció muy interesante fue que al haber un infectólogo en el caso, en el 80% de las veces se modificó la terapia antimicrobiana, siendo la conducta más común desescalar el antimicrobiano. Y bueno, volviendo a las pruebas repetidas que les comentaba hace un momento, las cuales se solicitaron en la mitad de los pacientes prácticamente, cabe mencionar que esto representó un incremento en los gastos de hasta 1,105 pesos en promedio por cada paciente, aunque todas estas pruebas redundantes incrementaron de forma global hasta 75,000 pesos los costos de los pacientes. Esta tabla solamente es un comparativo de los costos entre las pruebas convencionales con las que contamos en el hospital de forma aislada contra el FilmArray, al menos en 2019, que es cuando realizamos este estudio. Y bueno, a modo de conclusión, para retomar los puntos más importantes del estudio, en el análisis por tipo de fármacos, el cambio del esquema antimicrobiano fue dependiente en el 38% de los casos a la presencia de bacterias. Vemos también que en los pacientes inmunosuprimidos es donde se ve el mayor beneficio de la solicitud de esta prueba, pues en ellos es la prioridad dar un tratamiento antimicrobiano de forma temprana y de forma dirigida. También pues la interconsulta a un infectólogo modificó el esquema antimicrobiano en la mayoría de los casos, desescalando el antimicrobiano en 34% de las veces. Y es importante conocer los patógenos que incluye el perfil gastrointestinal del FilmArray, porque las pruebas repetidas, que son para patógenos que este panel puede identificar, pues incrementan los gastos de los pacientes y pues del hospital en general. Y para finalizar, bueno, agradecer a mi equipo de trabajo, que fue el doctor Daniel Aguilar, la química Leticia Rojo, la doctora Eva Juárez Hernández y el doctor Luis Enrique Soto Ramírez. Y bueno, gracias también a ustedes por su atención y por la oportunidad de participar. Pues muchísimas gracias a los dos, excelentes pláticas y muy interesante que tengamos esta herramienta en nuestro hospital para poder ayudar a los pacientes. Gracias Lore, gracias Dani. Y pues vamos a contestar algunas preguntas. Primero, dos preguntas que tenemos del doctor Treviño, que dice que si el BioFire funciona, si el paciente ya ha estado bajo tratamiento antimicrobiano o si altera los resultados y qué ajustes se deben de hacer. Es una muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Pues prácticamente lo que puede hacer de modificación es de que ya no haya microorganismo, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Finalmente, la colonización, por ejemplo, pues no del todo. Por eso es de que, hablando, por ejemplo, digo, yo sé que el doctor Treviño a lo mejor en su mayoría ve pacientes con diarrea, ¿no? A menos que por ahí se le escape algún paciente neurológico,
Por eso el panel, ejemplo, el gastrointestinal tiene los gérmenes diarreogénicos más comunes, para que no se confundan con las E. colis típicas o las E. colis características de la que vive, de la flora que coloniza, ¿no? Entonces, más bien, el impacto que pueda tener es que el tratamiento previo, el antibiótico previo, lo que va a hacer es de que va a disminuir, discúlpeme, el microorganismo y entonces ya no lo va a identificar, ¿no? Dice, ¿qué ajustes se deben hacer? O sea, pues sí, más bien aquí lo que vimos, por ejemplo, del estudio que hicimos, es que el paciente estaba con antimicrobiano y en verdad lo que tenía era un protozoario. Entonces ahí lo que hicimos fue desescalar. Esto es, vimos la tendencia que se le quitaba el antibiótico y entonces la acción era darle un antiparasitario, ¿no? Más bien, yo creo que por ahí va la circunstancia, ¿no? Y otra pregunta que ponen es, ¿cuál es el mejor momento para solicitar un estudio de este tipo? ¿Desde el ingreso del paciente o cuando vemos que no hay una respuesta adecuada al tratamiento empírico, ¿no? Yo creo que también esa es una muy buena pregunta y la respuesta va en relación a cada uno de los paneles que vaya usted a solicitar como médico. Una vez más, si hablamos del gastrointestinal, pues el paciente tiene que tener diarrea, ¿no? Y ahí sí se puede tomar en cualquier momento de que el paciente tenga diarrea. El paciente que tiene una encefalitis o una meningitis o la sospecha de esto, yo creo que el mejor momento es en el momento que se haga la punción lumbar. Usualmente se hace en el día que se interna o en el día que se tiene el deterioro neurológico, es el día que se hace la punción lumbar, ese es el día indicado. En el de hemocultivos es en el momento que el paciente tiene choque séptico, ¿no? En el momento que tú, o ejemplo, tú, Dani, que ves pacientes oncológicos, en el momento que ingresa por bacteremia y estás tomando hemocultivos, ese mismo momento es el ideal para hacerlo, ¿no? Y en el respiratorio, eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la patología es como una patología comunitaria en donde cada una de las patologías nos como que tiene su regla epidemiológica para el diagnóstico, la definición epidemiológica. Entonces, el mejor momento para la prueba, para buscando influenza, recordemos que es entre el tercero y quinto día. El mejor momento para SARS-CoV-2 habla entre el tercero y el séptimo día, es como el mejor momento de la replicación para poder tener esa positividad. Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, pues en el momento del ingreso al paciente, ¿no? Yo creo que aprendimos mucho con influenza que después del quinto, sexto día, incluso que el paciente ya tomó Celtamivir, pues ya no tenía ni caso tomar ese tipo de pruebas. Si nos queda una sospecha que el paciente, uno, se reinfectó, dos, no está mejorando porque pueda tener otro proceso que no identificamos previamente, pues yo creo que sí puede ser un momento ideal cualquier momento, ¿no? Pero creo que hay que encasillar cada uno de los casos y cada una de las patologías para poder tener la mejor herramienta. No es que el panel en sí tenga un momento ideal estandarizado, sino más bien va en relación a la patología y el tipo de panel que vamos a usar. Okay, hablando de esto, yo creo que este tipo de paneles, según lo que comentan ustedes, pues de preferencia valdría la pena que lo pidiera. O sea, si nosotros tenemos un paciente que pensamos que pudiera ser candidato a un panel de este tipo, pues de preferencia interconsultar a un infectólogo para que nos diga cuál es el panel ideal y en qué momento es el mejor para solicitarlo. ¿O tú qué piensas de eso? Hombre, flores que nos echas a los de mi gremio, qué barbaridad. Me dices a qué horas paso a la oficina de la Sociedad de Médicos. No, pues mira, yo creo que, y esto me lleva mucho a una sesión que tuve cuando era residente y nos decían, ¿cuál es el mejor momento para que llegue el infectólogo a ver el caso, no? Y la realidad es que no hay una respuesta específica. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas de las diferentes especialidades, yo creo que en la patología comunitaria, esto es la diarrea comunitaria, la enfermedad respiratoria comunitaria, incluso la sepsis que podemos tratar de forma ambulatoria, híjole, eso se oye medio raro. Creo que todos nuestros colegas especialistas están familiarizados con la toma de muestras para mandar al laboratorio en sus diferentes ramas lo que piden. Esto es, te voy a poner un ejemplo. Si el ejemplo del doctor Ramiro del Valle, ¿no? O sea, el doctor Ramiro del Valle hace la punción, solicita en el caso que les presenté
los cultivos que están de rutina acostumbrado como el especialista que es pedir la líquido cefalorraquídeo, y yo en verdad lo único que hice en ese momento que me interconsulta es, a ver, regálame un poquito de este líquido y vamos a meterlo a esta máquina, ¿no? O sea, yo creo que en los casos oncológicos, que creo que son los más difíciles, y vimos que el panel gastrointestinal nos sirve mucho para este tipo de pacientes, creo que no necesariamente que a fuerzas tengan que hablar al infectólogo, pero a veces la discusión en, oye, mira, ¿en qué momento le puedo hacer? ¿O tú qué sugieres que se haga la prueba? Y nosotros podemos participar de esa forma, y ya si quieres con el resultado, pues que venga la interconsulta, ¿no? Yo creo que la solicitud de un hemocultivo, de un urocultivo, de un líquido cefalorraquídeo, etcétera, no necesitamos estrictamente al infectólogo, ¿sí? Pero sí a la hora de la interpretación. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? En donde ahí tenemos un poquito más de cabida para participar en la discusión en relación a la interpretación, y que es lo que decía Lore, de que con el equipo de gastro, el equipo gastroquirúrgico, siempre es la duda de, híjole, ¿le doy o no le doy tratamiento a este microorganismo? ¿Cuál es la interpretación que me vas a dar a esto, no? Y pues sí, ¿no? Es una herramienta más que nos está sirviendo a todos definitivamente, ¿no? Fíjate que el doctor Nofal aquí nos pone una pregunta muy interesante. Dice, en cuanto a tratamiento, ¿bajo qué criterio se decide qué fármacos administrar cuando coexisten, por ejemplo, una bacteria y un parásito que son patógenos reconocidos? Excelente pregunta, doctor Nofal, y eso obviamente ha abierto las diferentes publicaciones que hay por una cosa muy interesante. Yo creo que, y esto vale mucho la pena siempre recalcarlo, y para eso enriquecemos estas sesiones. En infectología nos enseñan a poder tener un síndrome, un diagnóstico sindromático, un síndrome infeccioso característico. ¿Por qué? Ejemplo, en Estados Unidos tienen reglas bien interesantes en donde los pacientes internados que están tomando algún reblandecedor de la materia fecal, que están tomando un laxante propiamente, o que se le metió medio de contraste oral y tiene un día y medio de diarrea, ¿sí? Esos pacientes, por ejemplo, no van a prueba de PCR. ¿Sí? No van ni a esta prueba BioFire ni ningún otro PCR en tiempo real que tengan en sus hospitales. ¿Por qué? Porque tan simple como Clostridioides difícil, que puede ser un colonizador, puede salir positivo. Y aunque estrictamente FilmArray identifica Clostridioides difícil toxigénico, ¿sí? O sea, digamos que del malo, pues, ¿sí? El paciente, si está impulsada esa diarrea por otros fármacos, ¿sí? No los corren, o sea, tienen reglas en el laboratorio para no correr. ¿Para qué? Para no caer en el error de que ahora qué vamos a interpretar, ahora qué vamos a tratar. Por ejemplo, regreso a lo que ocurrió hace un par de semanas en días consecutivos en el servicio de urgencias de aquí del hospital. Llegaban pacientes con diarrea de la comunidad, ¿sí? Y de pronto empezó a salir positivo, un protozoario. Un protozoario como la Ciclospora belli, que es característico del paciente con VIH, con VIH grave, o sea, con VIH caquético, con meses de diarrea, así de, y empezó a nacer la duda, ¿no? A ver, ¿le vas a dar tratamiento en realidad a un paciente previamente sano, no inmunosuprimido, que ciertamente llegó con diarrea, pero el BioFire nos está identificando un patógeno no tan frecuente en pacientes inmunocompetentes? Y la respuesta fue sí. Mi respuesta en el análisis que hicimos fue sí. ¿Por qué? Porque en las enfermedades infecciosas, como estos protozoarios, tiene un momento epidemiológico bien interesante. Y la época de lluvias en la Ciudad de México, la época de lluvias en otras zonas del país o en otros países, en Sudamérica principalmente, la época de lluvias hace que cada año haya brotes de Ciclospora belli. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí está siendo en estos momentos de más días de lluvia en la Ciudad de México un agente patógeno que hay que tratar. Entonces, ¿qué significa esto? El síndrome infeccioso, la historia epidemiológica del paciente, el antecedente clínico del paciente, nos va a permitir, si por ejemplo tiene una Escherichia coli enteropatogénica y una Shigella, y el paciente, el doctor Roberto de la Peña le dio permiso antes de su siguiente quimio ir a Acapulco y se comió unos ostiones en la bahía de Pichilingue. Oigan, discúlpeme, ese paciente tiene
inmunocompromiso, exposición epidemiológica y diarrea, y aunque tenga 2, 3, 4 gérmenes diarreogénicos, pues hay que tratarlos, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde el valor muy importante de mi especialidad o de nuestra especialidad como infectólogos nos permite hacer un análisis un poquitito más detallado y poder darnos cuenta si ese paciente con esa prueba verdaderamente está tratándose de un patógeno que vamos a tratar, ¿no? No me meto mucho con los pediátricos, por ahí algunas publicaciones de diarrea en niños. ¿Por qué? Pues porque es un tema un poquito más complejo y esto ha causado un poco más de controversia a nivel mundial. Pero creo que en adultos, que es para lo que más, es para lo que yo veo, la identificación en global para hacer un diagnóstico infeccioso sindromático es muy importante para tomar este tipo de decisiones. Ok, aquí hay otra pregunta interesante. Bueno, el doctor Nofal dice que muchas gracias. El doctor Moisés Ramos primero los felicita por su ponencia y después dice que en relación a su especialidad, que si se cuenta con este estudio de PCR multiplex para detección de infecciones de transmisión sexual. No, no. Existen PCRs en tiempo real, no este equipo, existen PCRs en tiempo real para ITS, por supuesto que sí existen. Que yo recuerde, estrictamente aquí en Médica no lo tenemos. Quiero recordarle a la audiencia que en Médica tenemos un equipo, y si no, que me corrige el doctor Nofal, tenemos un equipo que hace PCR en tiempo real específicamente para SARS-CoV-2, ¿no? O sea, que no se nos olvide eso, ¿no? Eso es otra herramienta, que es otra, vamos a decirlo así, es otra marca, ¿sí? Que es un PCR en tiempo real, pero que específicamente nos va a buscar SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Y es una técnica diferente, un poquito más compleja, pero es un PCR en tiempo real, que significa que si hoy me hisopan a las 4 o 5 horas y si ya entro a la corrida de ese PCR, ya tengo el resultado, ¿sí? Y ese equipo, y me puedo estar equivocando, el doctor Nofal me puede corregir, pero ese equipo tiene la capacidad de hacer otros PCRs en tiempo real. Puede hacer PCRs para Aspergillus, puede hacer PCRs para citomegalovirus, puede hacer PCRs para VIH, y sí, si tiene la metodología, la máquina de ITS, puede identificar porque sí existen. El que, de lo que hablamos, el multiplex que hablamos el día de hoy, no lo tiene. Y el más nuevo que están lanzando, esto es que están estudiando todavía, es para nuestros amigos ortopedistas, es el que se va a llamar PCR para artritis séptica. Esto es, van a validar líquido sinovial, infectado, obviamente, líquido sinovial, para poder meter en el film array y que rápidamente podamos tener los agentes causantes más comunes de artritis séptica, obviamente en pacientes ortopédicos, ¿no? Entonces, a lo mejor es un nuevo reto también para que haya otras marcas, son de otras marcas los PCRs que hay para ITS. De hecho, aquí nos ponen tanto el doctor Nofal como el doctor Sánchez Girón, que sí tienen paneles multiplex para 7 patógenos de transmisión sexual, ¿no? Exacto. Es de otra marca, pues. O sea, es que yo sé que es muy difícil para todos en el hospital en verdaderamente darnos un paseo por el laboratorio de biología molecular y de microbiología. De hecho, aunque la entrada no está restringida, pues hay que seguir ciertas reglas de bioseguridad, pero en realidad ¿qué es lo que enriquece a nuestra residencia, a nuestra residencia aquí en el hospital, a nuestras pasantías en el hospital? ¿Por qué? Porque les permitimos o nos permite el laboratorio que ellos entren para que conozcan todas las herramientas que tenemos. Y así como yo les puse una foto muy, muy chiquita de la máquina de hemocultivos, de la máquina de la sensibilidad, del film array, que es el que hablamos hoy, así también en biología molecular tenemos el equipo que corre las demás PCRs que nos están comentando los doctores. Se me está yendo por ahí alguna otra. Las otras, el equipo de los cultivos líquidos para tuberculosis, en fin, ¿no? O sea, el laboratorio es rico, nuestro laboratorio es muy rico en equipos que sí, son costosos, pero al final ustedes vean cómo la prueba más cara no significa que sea algo malo, que en peso sea más caro, ¿no? Porque sí va a traducir la posibilidad de un diagnóstico temprano, correcto, eficaz y tomar decisiones más específicas. Y nuestro laboratorio es muy rico en eso.
El problema es que muchas veces no conocemos este tipo de pruebas, ¿no? Y por eso es que seguimos teniendo el famoso SOFIA, que es la prueba rápida de influenza. Tenemos equipos de la metodología de LISA para la prueba rápida de SARS-CoV-2, en fin, ¿no? Nuestro laboratorio, en verdad, aunque es un espacio muy chiquito, es un laboratorio muy rico en pruebas de diagnóstico infectológico. Y pues creo que última pregunta, por cuestión de tiempo, comenta el doctor Paulo Castañeda si se recomienda el uso en COVID de este tipo de estudios. Yo creo que el timing es lo más importante. Existen 3 pruebas validadas por la CDC. Una que no viene como al caso para el diagnóstico agudo, que es, ¿cómo se llama? La prueba de anticuerpos, ¿sí? Y la prueba de antígeno, que sí la hacemos y que está validada para infección aguda, y los PCRs en tiempo real, ¿no? En donde tenemos nosotros las 2 metodologías de PCR, ya vimos que tiene alto valor predictivo negativo, entonces sí está recomendada, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes muy difíciles y que vienen en el número de días, que a lo mejor ya no es el mejor momento para poder aislar el SARS-CoV-2, ¿no? Pero definitivamente sí es una herramienta que nos está ayudando de manera muy rápida para poder tomar una decisión si nuestro paciente va al área COVID o no. Todos los casos son individuales, ¿no? Yo creo que ni un paciente es estandarizado, y hay casos que hemos tenido que hacer una prueba de antígeno, un BioFire y un PCR en tiempo real, y aún así nos cuesta trabajo a veces dilucidar, ¿no? Pero sí es una prueba muy rápida que tiene muy buenos números porcentuales para poder definir como una prueba suficiente para SARS-CoV-2. Okay. Y pacientes que tienen, por ejemplo, SARS-CoV-2 y tienen diarrea, que es una de las sintomatología habitual, ¿valdrá la pena hacer un estudio de este tipo? A ver, perdóname, Daniel. Por ejemplo, pacientes que tienen coronavirus y que tienen como una sintomatología la diarrea, ¿vale la pena hacer el FilmArray para padecimientos diarreicos? Ya entendí. Yo creo que no de primera intención. Hay 2 peculiaridades bien interesantes, ¿no? Hay que recordar que los coronavirus que brincaron de los animales a nosotros, bajo diferentes procesos de adaptación, en los animales el coronavirus es un virus diarreogénico, curiosamente, ¿no? Aquí es un nuevo virus, el SARS-CoV-2, y sabemos que algunos pacientes pueden presentar evacuaciones diarreicas, aún no siendo un patógeno descrito como diarreogénico. Sí, es verdad, la última fase de replicación viral la hacemos intestinal, y por eso hay algunos estudios chinos en donde decían que se hacía el hisopado con hisopado rectal. Yo creo que a estos pacientes con SARS-CoV-2 agudo, esto es respiratorio, que también nos dicen que tienen un poco de diarrea, yo me esperaría un poco hacerles el BioFire digestivo, porque yo les daría la oportunidad, o yo les doy la oportunidad de que con un antidiarreico convencional pueda cesar o simplemente vigilar si no es tan intensa la diarrea, porque quizá no lo está causando estos patógenos que presentó Lore en el caso, ¿no? Y si ya gasté para el diagnóstico de SARS-CoV-2 y sabemos que de alguna forma tenemos replicación intestinal, yo me esperaría un poquito en caso de que el paciente se le quitara la diarrea. Si de pronto es un paciente internado que ya se complicó, que ya tuvo antibióticos, que empezó con diarrea y que ya estamos en una serie de complicaciones, bueno, esa es otra historia de paciente con COVID y que a lo mejor se pueda decidir hacer un panel digestivo, ¿no? Pero de manera primaria, no. Ok, pues muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias, Dani, por las pláticas excelentes, muy ilustrativas y muy padres. Y bueno, nada más para todos los que están en la sesión, el 9 y 10 de julio de este año se va a hacer el Congreso Anual. Por obvias razones, en esta ocasión va a ser un congreso virtual. Queríamos hacer un congreso híbrido, pero como existe un aumento importante en los casos de coronavirus a nivel nacional,
No queremos arriesgar a nadie de la sociedad y se va a hacer un congreso completamente virtual. Van a ser 7 conferencias por día de gente muy reconocida de nuestra institución. Va a ser de 8 de la mañana a 14 horas ambos días. Ya les llegará a todos su invitación vía correo electrónico y vía WhatsApp también. Agradezco mucho otra vez su tiempo, sus pláticas, y nos vemos dentro bueno, el mes que viene no hay sesión mensual, hasta agosto va a haber sesión mensual. Muchas gracias y gracias por el tiempo de todos. Gracias, buenas noches, gracias a todos.